Bienvenidos a nuestro canal Mascota Jocar. Un saludo para ustedes de Mascota Jocar. Hoy hablaremos, dentro de las aves de caza que existen, específicamente de la perdiz. Las perdices son aves no migratorias de la familia Phasianidae nativas de Europa, Asia, África y Medio Oriente. Por extensión, en algunos lugares se llama perdiz a las especies americanas de la familia Odontophoridae, y a algunas especies de la familia Tinamidae y Nambues, Tinamues o perdices americanas. Las perdices son aves de mediano tamaño que anidan en el suelo y comen semillas. Algunas especies son reconocidas por su carne, de alto valor culinario. El hábitat de la perdiz es diverso y salvo las áreas de alta montaña y humedales, ocupa preferentemente zonas abiertas pero con refugio abundante, tales como zonas agrícolas de viñedos y cereal, pastizales, matorral y entornos ricos en ecotonos, o elementos diversificadores del paisaje. Alimentación. En su mayoría, brotes, hojas y semillas. Los adultos son casi totalmente vegetarianos, se alimentan de brotes, amento, hojas, flores, bayas y semillas. Las fuentes de alimento más importantes son el sos enano, el abedul, el aliso, las saxifragas y la camarina negra. Reproducción. La perdiz anida en el suelo. El macho prepara varios nidos en lugares con buena cobertura, la hembra elige uno de ellos donde pone de 9 a 18 huevos que incuba en 23 días y medio. En muchos países, pero sobre todo en Europa, España, Portugal, Italia, la caza de la perdiz es una costumbre muy arraigada, y en la actualidad genera importantes ingresos a las zonas dedicadas a esta práctica. Existen tres modalidades, al ojeo, al salto y la caza con reclamo, la más popular de todas ellas. Tipos de perdices. 1. Perdiz moruna. Este ave es nativo del norte de África, de ahí el calificativo de moruna, y se caracteriza por tener casi todo el cuerpo de color gris, a excepción de líneas blancas y marrones debajo de las alas y el cuello rojizo y blanco. El pico y las patas son rojos. La perdiz moruna, imagen que encabeza este artículo, mide unos 36 centímetros, es monógama y siempre regresa con su pareja en cada época de reproducción, en primavera. Entre el macho y la hembra construyen el nido con hojas y plumas. Cada puesta es de 10 a 16 huevos que son empollados durante casi un mes. A los 10 días de nacidos, los perdigones ya pueden volar solos. 2. Perdiz roja. Nativa de Europa, Francia, península ibérica e Italia. Principalmente la perdiz roja es terrestre, sedentaria y elige planicies o montes bajos para reproducirse. Se alimenta de semillas y vegetales, aunque los ejemplares jóvenes pueden consumir también pequeños insectos. La perdiz roja mide unos 40 centímetros de alto y pesa menos de medio kilo, su cuerpo es robusto, presenta un pico pequeño de color rojo, al igual que los bordes de los ojos, y el plumaje es marrón con tonos rojizos y manchas blancas. 3. Perdiz pardilla. Vive en Europa y Asia, en terrenos montañosos de más de 1000 metros de altitud o en llanuras. Mide unos 30 centímetros de alto, su plumaje es gris pardo con marcas marrones en las alas, pico pequeño color claro y patas grises. Al igual que la mayoría de las especies de perdices, la pardilla se alimenta de semillas y, cuando necesita proteínas, incluye insectos a su dieta. Se agrupan por las noches para protegerse de los depredadores, y siempre mantienen la misma pareja. 4. Perdiz tibetana. En apariencia es algo diferente a los demás miembros del género Perdix, aunque sí coincide en cuanto a tamaño, cerca de 30 centímetros. Tiene un patrón negro y blanco en el rostro, el vientre es marrón claro y las plumas pardas con manchas más claras. Habita las laderas, montañas y prados de Siberia, y si bien no es migratoria, desciende a las llanuras durante el invierno, donde encuentra más alimento, fundamentalmente semillas, y no hace tanto frío. En verano forman los nidos, son monógamas en las mesetas y los machos ayudan en la crianza de los polluelos. 5. Perdiz griega. Su nombre científico es Alectoris graeca y no solo vive en Grecia, sino también en las zonas rocosas de los Alpes, los Balcanes, Sicilia y la península itálica.
Mide cerca de 33 centímetros y se parece mucho a la perdiz roja, salvo que la griega tiene el plumaje más grisáceo y el cuello es blanco con un ribete negro muy llamativo. Habita las laderas, montañas y prados de Siberia, y si bien no es migratoria, desciende a las llanuras durante el invierno, donde encuentra más alimento, fundamentalmente semillas, y no hace tanto frío. En verano forman los nidos, son monógamas en las mesetas y los machos ayudan en la crianza de los polluelos. 6. Perdiz chúcar. La Alectoris chúcar es una especie que habita en toda la costa del mar Mediterráneo y hasta en China y Asia Central. Fue elegida como el ave nacional de Pakistán y ha sido introducida en otras latitudes del mundo como, por ejemplo, en Hawái, Canadá y Estados Unidos. Si te gustó este contenido, darle me gusta, tocando el pulgar en dirección arriba, suscríbete si no lo has hecho, pulse la campanita, así podrás recibir cada contenido que publique.